Hola a todos, mi nombre es Erika Vázquez y en conjunto con mi compañera Laura Figueiredo vamos a hacer un recorrido por el Seminario de Teorías y Sujetos de Aprendizaje en la Universidad de la especialización en docencia universitaria de la Universidad de Flores. Para comenzar con el recorrido de los contenidos, nos hacemos una pregunta. ¿Qué hacen los mejores profesores? Un mejor profesor conoce muy bien su materia, se mantiene actualizado, investiga otras áreas, consigue todo lo que espera de sus estudiantes, clarifica y simplifica conceptos. Esto le da a los profesores un nuevo rol. Este profesor pasa de ser entrenador de los estudiantes a guía o facilitador. Es decir, que va a acompañar a sus estudiantes en toda la trayectoria. Pozos y Mateos describen una nueva forma de enseñar para un aprendizaje autónomo. Esa autonomía el estudiante la adquiere a través de una sesión de control del aprendizaje de parte del profesor. Esta sesión de control se va a realizar de manera gradual, es decir, a través de una secuencia didáctica. Lo que antes era solo una instrucción explícita de parte del profesor, se va a convertir ahora en una práctica guiada a través de actividades grupales como ser el análisis de un texto o la confección de una entrevista a un profesional. A partir de eso, la actividad se va a convertir en una práctica cooperativa. Acá el profesor tiene cada vez menos eh, tiene cada vez menos control de la actividad de los estudiantes. Es decir, que ahí solamente van a interactuar entre ellos. De esta práctica cooperativa vamos a pasar a una práctica independiente, en el que ya el profesor solamente observa y evalúa a los estudiantes en la actividad. Es decir, que acá ya el estudiante adquiere y desarrolla la autonomía para su propio aprendizaje. En este punto vamos a hablar sobre el aprendizaje implícito y el aprendizaje explícito. El aprendizaje implícito es aquel que se da de manera inconsciente, sin intención, es decir, sin pedir permiso. Simplemente sucede. Los estudiantes o incluso nosotros tenemos la dificultad en este punto de poder explicar con palabras aquello que aprendimos. Es el aprendizaje que se da de manera más rápida. Sin embargo, desde este punto puede surgir lo que conocemos como el aprendizaje explícito, que es totalmente consciente y deliberado. El aprendizaje explícito apunta a la reflexión y al análisis y a la construcción de nuevos conocimientos y aprendizajes a través de la complementación de lo aprendido previamente con lo nuevo y desde allí construir un nuevo aprendizaje o conocimiento. Cuando hablamos de sujetos en la universidad, es importante hacer referencia al oficio del estudiante universitario, como dice Leos, a la aventura y a la desventura de transitar la universidad. Es importante que nosotros como docentes y agentes en la universidad tomemos en cuenta algunos factores para mejorar la trayectoria escolar de nuestros estudiantes. Uno de ellos es tener en cuenta sus condiciones sociales, culturales y económicas, sus historias personales y conflictos individuales y también esa dificultad que a veces presentan para adaptarse a las estructuras de la universidad. Es importante que generemos dispositivos capaces de afrontar las necesidades que los alumnos traen y presentan a la hora de desempeñarse y desarrollarse en la institución. Entendemos que cada institución universitaria posee normas, valores e intereses que los estudiantes deben trabajar y compartir para poder sentirse identificados y tener una experiencia amena en su tránsito por la institución universitaria. A veces, cuando esto no sucede, es cuando se produce el desgranamiento y la deserción en la universidad, sobre todo en los primeros años de las carreras. Es importante que como docentes de la universidad nos mostremos de manera democrática, buscando la generación de ideas y promoviendo la autonomía de nuestros estudiantes. Nos pareció importante retomar el término alfabetización académica del texto de Carlino, quien lo define como nociones y estrategias necesarias para ingresar a la cultura académica de la universidad, ya sea a través de actividades de producción o análisis de textos. Durante nuestra actividad docente escuchamos en reiteradas oportunidades una queja de que el estudiante
no sabe ni leer ni escribir propiamente, es decir, que no trae consigo herramientas o habilidades de lectura y de escritura. En el nivel medio o en el secundario, el estudiante simplemente lee o escribe a través de textos previamente seleccionados por el profesor. En cambio, a nivel universitario, se espera que el estudiante sea quien realice esa búsqueda de información o de lecturas o libros para poder escribir o desarrollar actividades. Es la institución universitaria quien tiene la responsabilidad de disponer de diferentes medios que ayuden al estudiante a afrontar esos desafíos discursivos que trae consigo desde el nivel medio. Existe una relación entre el conocimiento y la práctica. En este caso es Guyot quien nos habla de la práctica del conocimiento y su relación con la educación universitaria. Al enseñar, al investigar o a ejercer una profesión, ponemos en juego el uso del conocimiento, incorporando en este caso el análisis de la práctica y a sujetos de esa práctica. En este caso, el conocimiento actúa como mediador entre el sujeto y la práctica. En este punto vamos a hablar sobre el aprendizaje cooperativo, también conocido trabajo en equipo. Es importante destacar que esta estrategia brinda destrezas y habilidades interpersonales entre los miembros del equipo, como por ejemplo la comunicación, la escucha activa y la escucha atenta. Además, ofrece herramientas para la resolución de conflictos y problemas a través de la negociación y la presentación de acuerdos y desacuerdos entre sus miembros. Es importante destacar que el trabajo colaborativo aporta herramientas de transformación social y que los estudiantes merecen y tienen la misma importancia dentro del equipo. Es importante que en cada uno de los equipos se definan los roles a cumplir y todos tienen la misma importancia. El aprendizaje puede darse a través de relaciones simétricas o asimétricas. En el caso de las relaciones simétricas, tiene que ver con aquella que se da entre pares. Cada uno de los estudiantes del equipo ayuda y colabora para la construcción de la actividad. En el caso de las relaciones asimétricas, se puede dar a través de tutorías, cuando un estudiante o incluso un docente con mayor conocimiento en el tema acompaña al estudiante en el desarrollo de la actividad. Es importante tener en cuenta que durante todo el desarrollo del trabajo cooperativo se produzca una evaluación, asimismo con el objetivo final y el trabajo final que presenten los estudiantes. Cuando hablamos de creatividad, hablamos de una nueva perspectiva para transformar y entender la educación. En este sentido, es importante por tres motivos. Uno, por el impacto positivo que tiene en todos los aspectos de la vida. El segundo es la innovación en el ejercicio docente y por lo tanto en todo el proceso educativo. Y el tercero tiene que ver con el significado social que posee en diferentes contextos, niveles y situaciones. La creatividad facilita 5 ideas importantes. Una de ellas tiene que ver con aumentar la educación, brindando las posibilidades ilimitadas para interactuar en otros contextos y con otros sujetos, entendiendo que la educación no solamente se da en las aulas. En este punto es importante no poner límites. El otro tiene que ver con invertir la educación. Y esto habla de dar vuelta a la educación, cambiar de posición, apostar a nuevas ideas. También podemos hablar de investir la educación y tiene que ver con la necesidad de generar el deseo a partir de la unión de la energía afectiva y los objetivos educativos y pedagógicos, generar ganas de compartir en alegría, entendiendo la alegría como una potenciadora de la educación. La cuarta idea que queremos mencionar tiene que ver con abrir la educación, hacer una apertura a nuevas experiencias y procesos, convocar nuevos docentes, asistir a nuevos espacios que no solamente tienen que ser en las aulas, sino que también pueden ser espacios virtuales, hacer una apertura mental y explorar nuevas experiencias. La última idea tiene que ver con generar una indisciplina óptima. Esto tiene que ver con hacer una ruptura de las rutinas habituales, romper esos esquemas establecidos previamente y generar nuevas indisciplinas, entre comillas, para poder aprender y enseñar de una manera distinta. ¿Cómo podemos dar cuenta que un aprendizaje es significativo?
Para comenzar, lo vamos a diferenciar de la mera adquisición de información. Como docente, contamos con diferentes estrategias para lograr que ese aprendizaje sea significativo. Podemos evitar realizar preguntas reproductivas, podemos permitir el uso de materiales e incluso utilizar tareas abiertas. En un aprendizaje significativo, el estudiante integra nuevos conocimientos a conocimientos previos. Para poder lograr esto, Pozo nos propone un proceso de 3 pasos. En primer lugar, una recopilación, es decir, que se recuperan los conocimientos previos. Una estructuración como segundo paso, en el que se diferencian las creencias de los conocimientos que se desea enseñar. Y por último, una integración. Acá el estudiante une las ideas simples para formar otras más complejas. Nuestra profesión como docentes en la actualidad se encuentra atravesada por la relación que hay entre las pantallas y la educación. En otra época utilizábamos libros en papel, el estudiante hacía búsquedas bibliográficas en una biblioteca, las clases se daban únicamente en un aula física y para presentar un trabajo práctico, un trabajo grupal, el estudiante utilizaba afiches. Podemos decir que en la actualidad el estudiante cuenta con diferentes herramientas, como ser las tecnologías de la información y la comunicación. En este caso podemos decir que buscan libros digitales, plataformas online de búsqueda, utilizan herramientas como Canva, Prezi o Genially para la presentación de un trabajo grupal. Identificamos estudiantes que podemos denominarlos como nativos digitales, aquellos que iniciaron su educación media o superior en contacto con las pantallas. Esto nos da desafíos como docentes. Tenemos que adecuarnos a este cambio y proponer estrategias que involucren el uso de las pantallas en el aula para motivar a nuestros estudiantes y poder acercarnos a ellos. Los contenidos de este seminario nos invitan a repensarnos como docentes, a decir qué enseñamos, cómo enseñamos y sobre todo identificar a quiénes enseñamos. Muchas gracias.